Por favor, no se acerque. No puedo levantarme. Gritó en el café abarrotado bajo el sol abrasador del mediodía. Su silla de ruedas se inclinó bruscamente hacia un lado tras el choque. El café caliente se derramó por el suelo. Dos jóvenes en la mesa cercana se rieron. Cuidado. Eres guapa, pero muy torpe. Uno se agachó, extendiendo la mano hacia el volante. Déjanos ayudarte. Ella tembló, apoyándose contra la pared de cristal, con la voz quebrada. Por favor, no. No puedo caminar. Una silla rechinó ruidosamente contra el suelo. Dijo que no necesita ayuda. Un hombre se adelantó desde el mostrador, con la taza de café aún en la mano y la mirada fría como el acero. Se colocó entre ella y los hombres. La luz del sol se reflejaba en su camisa blanca manchada de café. El aire quedó en silencio. Los dos hombres retrocedieron lentamente. Ella alzó la vista, con los ojos temblando al encontrarse con su rostro. El hombre que la había dejado hacía 6 años. El hombre era Eisen Cole, de 38 años, un ingeniero de seguridad que una vez trabajó en la empresa de Clara. Un padre soltero. Se trataba de Clara Morel, de 34 años, directora ejecutiva y fundadora de Morlex Robotics. Ahora está confinado a una silla de ruedas tras una explosión ocurrida en el escenario hace 6 años. Ese día, se culpó al sistema de seguridad del que Eisen era responsable de la explosión. Fue despedido, le revocaron su licencia de ingeniero y lo tacharon de ser el hombre que destruyó la vida del joven director ejecutivo. Cuando Clara despertó tras la cirugía y se enteró de que Eisen había desaparecido, creyó que había huido de su responsabilidad. Y ahora allí estaba él, a plena luz del día, protegiéndola como si nunca hubiera existido distancia entre ellos. Se quedó mirando con incredulidad. ¿Sigues aquí? Él simplemente respondió, nunca fui muy lejos. Su voz temblaba. Hace 6 años me dejaste entre los escombros. Él la miró fijamente. Me quedé allí hasta que sacaron a la última persona. Pero cuando despertaste, necesitaban a alguien a quien culpar. El aire se congeló. Una niña de 8 años corrió hacia él y le abrazó la pierna. Papá, encontré la grulla de papel. Clara se quedó paralizada, mirando fijamente. La presentó en voz baja. Mi hija, Lie. Clara asintió suavemente. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. De alguna manera, el café se sentía más cálido. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, proyectando suaves sombras sobre el suelo de baldosas. Eisen se arrodilló junto a la silla de ruedas de Clara. Déjame ayudarte directamente en esto. Esta vez no se apartó. Sus manos se aferraron con fuerza al reposabrazos, pero asintió. Mientras él ajustaba el volante, Lie saltaba emocionada a su lado. Mire, señorita Clara, yo misma hice esta grulla. Es naranja, mi color favorito. Clara esbozó una leve sonrisa. Es hermoso. Puedes tenerlo. Lie presionó la grulla de origami contra la palma de Clara antes de que Eisen pudiera detenerla. Lie, no te molestes. Está bien. Clara susurró. Cerró los dedos alrededor del delicado papel. Gracias, dijo la niña radiante. Eisen terminó de arreglar la silla de ruedas y se puso de pie. Por un instante, se limitaron a mirarse el uno al otro. 6 años de silencio pendían entre ellos como una pesada cortina. Debería irme, dijo finalmente. Clara quería decir algo, lo que fuera, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cuando Eisen tomó la mano de Lie para marcharse, la niña saludó con entusiasmo. Adiós, señorita Clara. Ven a visitarnos alguna vez. La puerta del café sonó al marcharse. Clara se quedó allí sentada durante un largo rato, mirando fijamente la grulla de papel naranja que tenía en la mano. La mancha de café en el suelo ya había sido limpiada por el personal, pero la huella que este encuentro dejó en su corazón permanecía. Eso llevaría mucho más tiempo limpiarlo. Guardó cuidadosamente la grulla en su bolso. Desde fuera,
A través de la ventana, pudo ver a Isen alzando a Lie sobre sus hombros. La risa de la niña se escuchó débilmente a través del cristal. Parecían felices, completos, y ella había creído durante 6 años que él era un cobarde. Llegó la asistente de Clara, disculpándose por llegar tarde, pero Clara apenas la oyó. ¿Está usted bien, señorita Morel? Clara se tocó el bolso donde estaba escondida la grúa. Sí, creo que necesito que recuperes algunos archivos antiguos de hace 6 años. El informe del incidente. El caso de la explosión, pero ese caso ya está cerrado. Tíralo de todos modos. Quiero volver a verlo todo. La grulla de papel naranja que Lie sostenía cayó sobre la mesa. Clara lo recoge y se lo queda. Después de ese día, Clara no pudo descansar. La imagen del hombre de pie frente a ella la atormentaba. Hizo que alguien desenterrara los archivos antiguos y descubrió algo impactante. El informe del incidente de hace 6 años había sido alterado. La persona que figuraba como responsable técnicamente era, en efecto, Isen, pero la línea que decía siguiendo las directivas del Consejo de Administración había sido borrada. Se quedó paralizada. Resultó que lo habían obligado a firmar la declaración para que ella y la empresa pudieran eludir la responsabilidad legal. Una tarde, ella fue a su taller. Lie dibujaba en el suelo de cemento mientras Isen reparaba un viejo brazo robótico. Habló en voz baja. Permaneciste en silencio. Para mí, él simplemente sonrió. Por ti y por las otras 47 personas que sobrevivieron. Yo tomé esa decisión. Su voz se quebró. Lo perdiste todo por mi culpa. Él respondió, todavía tengo a Lie. Todavía te veo con vida. Eso es suficiente. A partir de ese día, Clara solía pasarse a menudo, en silencio, a observar al padre y a la hija trabajar. El taller era modesto. Paredes de hormigón visto, luces fluorescentes y herramientas esparcidas por todas partes. Pero aquí se sentía el calor. Auténtica calidez. Un día, Lie le trajo un dibujo a Clara. Señorita Clara, este es un robot que yo he construido. Sabe cómo abrazar a las personas tristes. Clara rió, pero las lágrimas cayeron. El dibujo de la niña mostraba un robot redondo con brazos extensibles. Corazones flotaban a su alrededor. En un rincón, había escrito con letras torcidas, para la gente que necesita abrazos. Esto es maravilloso, Lie. Papá dice que a veces la gente solo necesita que alguien la abrace cuando está triste. Así que, hice esto. Clara miró a Isen, que estaba concentrado en soldar una placa de circuito impreso. Él no levantó la vista, pero ella vio cómo la comisura de sus labios se elevaba ligeramente. Durante las semanas siguientes, Clara se encontró regresando una y otra vez. Ella observó cómo Isen le enseñaba a Lie sobre engranajes y motores. Ella los escuchó bromear sobre tortitas quemadas para el desayuno. Ella observaba la forma cuidadosa en que él trenzaba el cabello de su hija cada mañana, a pesar de que sus grandes manos tenían dificultades con las pequeñas gomas elásticas. Esta era una vida que ella nunca había conocido. Sencillo, honesto, real. Una tarde lluviosa, los tres se sentaron en el suelo del taller, compartiendo fideos instantáneos porque Isen se había olvidado de ir a comprar comida. Lie sorbió sus fideos ruidosamente y soltó una risita. Papá siempre se olvida de la comida, pero nunca se olvida de mis deberes. Eso es porque los deberes son importantes, dijo Isen, despeinándola. La comida también es importante, protestó Lie. Clara se encontró riendo de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? La lluvia repiqueteaba incesantemente sobre el techo de metal. Era un sonido solitario, pero de alguna manera, estando allí con ellos, se sentía en paz. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Clara en voz baja. Isen la miró. Por supuesto. Si hubieras dicho la verdad aquel día, habrían sido las cosas diferentes para nosotros. Dejó el cuenco sobre la mesa y miró hacia el techo,
observando cómo las gotas de lluvia dibujaban figuras en la claraboya. Quizás me habrías odiado menos, pero aún así habría perdido mi trabajo. Y habrías perdido la fe en el mundo. No quería eso. Así que te sacrificaste. Elegí aquello con lo que podía vivir. Sus miradas se encontraron. Y puedo vivir con esto. Clara sintió que algo se movía dentro de su pecho. Durante 6 años, cargó con la ira como si fuera una piedra. Ahora, lentamente, aquella piedra comenzaba a agrietarse. Te juzgué, susurró. Creí lo peor de ti sin dudarlo. Tenías toda la razón. No, debí haber confiado en ti. Debí haber buscado la verdad. Lie, percibiendo el ambiente sombrío, se sentó en el regazo de Clara. Bueno, en la medida en que la silla de ruedas se lo permitió. La rodeó con sus bracitos. No estés triste, Clara. Papá dice que la tristeza es como la lluvia. Llega, cae a cántaros, pero luego se va y hace crecer las flores. Clara le devolvió el abrazo, entre lágrimas y risas. Tu papá es muy sabio. Lo sé, dijo Lie con orgullo. Por primera vez en muchos años, Clara sintió algo más que amargura. Sintió esperanza. Al caer la tarde, Isen acompañó a Clara hasta su coche. Había dejado de llover, dejando el aire fresco y limpio. Gracias, dijo ella. Por hoy, por todo. No tienes que agradecerme. Sí, sí tengo que hacerlo. Me devolviste algo que perdí hace mucho tiempo. ¿Qué es eso? La creencia de que aún existen personas buenas. Sonrió. Una sonrisa genuina que le iluminaba los ojos. Están por todas partes, Clara. Solo tienes que estar dispuesta a verlas. Mientras su chofer arrancaba, Clara miró hacia atrás por la ventana trasera. Isen y Lie estaban en la puerta saludando. La luz del taller los enmarcaba como en una fotografía. Tocó la grulla de papel que llevaba en el bolso. Luego sacó el teléfono y llamó a su asistente. Necesito que organices algo. Quiero patrocinar un programa de robótica para la rehabilitación y quiero que Isen Cole lidere el desarrollo técnico. El hombre del caso de la explosión. Señorita Morurel, la Junta jamás lo aprobará. Entonces lo financiaré yo personalmente. Haz que suceda. Colgó. Fuera de su ventana, las luces de la ciudad se difuminaban. Pero en su mente, solo veía aquel cálido taller y al padre y la hija que, de alguna manera, habían comenzado a sanar heridas que ella creía permanentes. El robot dibujante que abraza a la gente triste. Clara lo colgó en su oficina. La noticia se extendió rápidamente. El antiguo ingeniero, caído en desgracia, cerró en secreto con director ejecutivo de Morlik. Un video que circuló en internet mostraba a Clara, Isen y Lie riendo juntos en el taller. La junta directiva celebró una reunión de emergencia. Víctor, el vicepresidente, habló con los dientes apretados. Si no ponen fin a esto, los accionistas retirarán su inversión. Clara guardó silencio. Esa noche, fue al taller y encontró la puerta sellada para una investigación. Isen había sido arrestado temporalmente por allanamiento de la propiedad de Morlik. Lie sollozaba desconsoladamente. Papá dijo que solo estaba arreglando el viejo brazo robótico para personas con discapacidad. La niña se sentó en la acera frente a la comisaría, con el rostro entre las rodillas. Una trabajadora social intentó consolarla, pero Lie seguía preguntando por su padre. Clara llegó en menos de una hora. Subió la rampa en su silla de ruedas, seguida nerviosa por su asistente. Señorita Morrel, ¿está segura de que esto es prudente? La prensa ya lo sabe. No me importa la prensa. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban. El aire estaba impregnado del olor a café rancio y papeleo. Cuando finalmente vio a Isen a través del cristal, su corazón se rompió. Se sentó con calma, con las manos entrelazadas sobre la mesa de metal. Cuando la vio, intentó sonreír. No deberías estar aquí, dijo ella entre lágrimas. Antes pensaba que me habías abandonado,
pero resulta que fui yo quien te abandonó. La sonrisa de Isen se desvaneció. Nadie abandonó a nadie. Yo simplemente elegí el silencio. Metió la mano por la pequeña abertura y le agarró la mano a través de los barrotes. Voy a decir la verdad. Todo. Prometo. Clara, no lo hagas. Que se vaya al infierno tu empresa y la mía. Tienes una hija ahí fuera llorando por ti. Oh, tu vida se está destruyendo de nuevo por mi culpa. No permitiré que vuelva a suceder. Él le apretó la mano suavemente. No tienes que salvarme. Sí. Porque hace 6 años me salvaste y nunca te lo di gracias. El agente que estaba cerca se removió incómodo, fingiendo no escuchar. Clara retrocedió, enderezándose en su silla de ruedas. Sus ojos reflejaban una determinación que no se había visto en años. Voy a convocar una rueda de prensa mañana por la mañana. Clara, esto se acaba ahora. A la mañana siguiente, la sala de conferencias de la sede de Moric estaba abarrotada de periodistas. Los flashes de las cámaras se disparaban como relámpagos. Los micrófonos abarrotaban el podio. Clara se dirigió en su silla de ruedas hacia el frente. Sin asistente, sin portavoz, solo ella. La habitación quedó en silencio. Hace 6 años, comenzó, con voz firme. Hubo una explosión en el lanzamiento de nuestro producto. 47 personas resultaron heridas. Yo era uno de ellos. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. Se culpó del incidente a un hombre llamado Isen Cole. Su carrera quedó destruida. Su reputación quedó arruinada. Y yo lo creí. Yo creía que él era el responsable. Un murmullo recorrió la multitud. Pero me equivoqué. Sacó una carpeta. Este es el informe original del incidente. Esto demuestra que el fallo del sistema de seguridad fue consecuencia de las medidas de reducción de costes ordenadas por el Consejo de Administración, del que yo mismo formé parte. Isen Cole se vio obligado a firmar un informe modificado que eliminaba cualquier mención a la responsabilidad ejecutiva. Jadeos, clics rápidos de los obturadores de las cámaras. Él asumió la responsabilidad para que nuestra empresa pudiera sobrevivir, para que los inversores no se retiraran, para poder conservar mi puesto. Víctor se puso de pie en la parte de atrás. Señorita Morurell, no está pensando con claridad. Siéntate, Víctor. Su voz cortaba como el hielo. O haré públicos los correos electrónicos que demuestran que fuiste tú quien ordenó la alteración del informe. Se puso pálido y se sentó. Clara continuó, Isen Cole es inocente. Siempre ha sido inocente, y ayer fue arrestado por intentar reparar equipos donados para ayudar a personas discapacitadas. Equipos en los que yo personalmente le pedí que trabajara. Se quitó el pin de directora ejecutiva de la chaqueta, el pequeño emblema dorado que la había definido durante una década. Con efecto inmediato, renuncio a mi cargo como director ejecutivo de Morlex Robotics. Estoy liquidando mis acciones personales para crear un fondo para las víctimas de la explosión y sus familias. Y pido disculpas formalmente a Isen Cole por la injusticia cometida contra él. La sala estalló en júbilo. Los reporteros gritaban preguntas. Los miembros de la junta directiva salieron furiosos. Pero Clara permaneció inmóvil, sintiéndose más ligera que en años. Horas más tarde, llegó a la comisaría y encontró a Isen ya en libertad. Se quedó de pie en el estacionamiento con Lie aferrada a su pierna. Cuando vio a Clara, algo en su expresión se suavizó. Ella se acercó a él lentamente en su silla de ruedas. No tenías que hacer eso, dijo. Sí, lo hice. Lie los miró a ambos, confundida pero esperanzada. ¿Significa esto que papá no está en problemas? Tu padre nunca tuvo problemas, cariño, dijo Clara con dulzura. Es un héroe. Necesitaba que todos los demás también lo supieran. El rostro de la niña se iluminó. Siempre lo supe. Isen se agachó junto a la silla de ruedas de Clara. Lo renunciaste todo. No, dijo Clara, mirándolo a los ojos. Finalmente lo hice todo bien.
Sonrió, esa sonrisa genuina y poco común que transformaba todo su rostro. ¿Y ahora qué?, preguntó. Entonces, Clara respiró hondo. Ahora dejo de vivir a lo grande y empiezo a vivir bien. El sol se abrió paso entre las nubes, proyectando una luz dorada sobre el aparcamiento. Lie les agarró las manos a ambos. ¿Podemos pedir helado? Creo que todo el mundo necesita un helado después de un día duro. Se rieron. Me reí mucho. Y por primera vez en 6 años, Clara sintió que estaba exactamente donde debía estar. Clara dimite públicamente, se quita su insignia de directora ejecutiva y dice: quiero vivir bien, no vivir a lo grande. Clara y Isen abren Phoenix Lab, un centro para reparar y rehabilitar robots de asistencia para personas con discapacidad. Utilizó sus fondos personales para invertir. Él se encargaba de la parte técnica. Lie se convirtió en el alma del lugar. Cada mañana, la luz del sol entraba a raudales por las puertas de cristal, reflejándose en la figura de pie de Clara. Practicaba con constancia, cada paso lento pero seguro. Un día se cayó. Isen se apresuró a acercarse, pero ella levantó la vista riendo. Estoy bien. Me caí porque estoy aprendiendo a ponerme de pie. Se quedó paralizado, luego devolvió la sonrisa. El taller no era lujoso. Suelos de hormigón, equipos de segunda mano, muebles dispares donados por simpatizantes, pero tenía algo que Morlex nunca tuvo: corazón. La gente venía de todas partes. Un veterano con una pierna ortopédica, un niño nacido con parálisis cerebral, una anciana que había perdido la movilidad tras un derrame cerebral. Isen se sentaba con cada uno de ellos, escuchando sus historias y comprendiendo sus necesidades. Luego volvía a su banco de trabajo y creaba algo único para cada persona. Cada persona es diferente, le explicó a Leia una noche. Así que cada solución también tiene que ser diferente. La chica asintió con seriedad, sosteniendo un pequeño destornillador como si fuera una varita mágica. Clara los observaba desde su oficina, un pequeño rincón con una ventana que daba a la planta principal. Nunca en su vida se había sentido más orgullosa de nada. Sus sesiones de fisioterapia tenían lugar allí mismo, en el laboratorio. Sin instalaciones privadas, sin equipos costosos, solo el soporte para pies que Isen había construido, barras reforzadas y determinación. Algunos días fueron más difíciles que otros. No puedo hacerlo, jadeó una mañana, con las piernas temblando. Isen se puso a su lado al instante. Puedes descansar. No, quiero hacer esto. Entonces lo haremos juntos. Se colocó frente a ella, con las manos listas para sujetarla si se caía, pero sin tocarla a menos que fuera necesario. 1 minuto más, susurró Clara. 60 segundos parecieron una hora, pero lo logró. Cuando finalmente se recostó en su silla de ruedas, estaba llorando. No por tristeza, sino por orgullo. Lie corrió hacia ella con un certificado dibujado a mano. Enhorabuena por haber aguantado de pie durante 1 minuto entero. Te mereces una estrella dorada. Clara lo aceptó con manos temblorosas, riendo entre lágrimas. Estas pequeñas victorias significaban más que cualquier premio corporativo que hubiera recibido jamás. Las tardes en Phoenix Lab tenían su propio ritmo. Después de que se marchara el último cliente, los tres se reunían alrededor de la pequeña mesa de la cocina. A veces hacían los deberes. Los problemas de matemáticas de Lie estaban esparcidos por hojas dispersas. Otras veces hablan de todo y de nada. ¿Cuál fue tu parte favorita del día de hoy? Isen preguntaría. Cuando el señor Chen dio 10 pasos, decía Lie con entusiasmo. Cuando no se me quema la cena, bromeaba Isen. Cuando recordé lo que se siente al ser feliz, pensaba Clara, aunque no siempre lo decía en voz alta. Una tarde, se presentó un reportero solicitando una entrevista sobre la historia de redención del desprestigiado director ejecutivo. Clara declinó cortésmente. Esto no tiene nada que ver con la redención. Se trata de hacer, por fin, lo que importa. El reportero insistió. Pero,
¿No echas de menos el poder, el prestigio? Clara echó un vistazo a Isen mientras ayudaba a un niño pequeño a ajustarse la nueva férula ortopédica de la pierna. Vio a Leía dibujando con lápices de colores, con la lengua fuera por la concentración. No echo de menos nada, dijo con firmeza. Estoy exactamente donde debo estar. Con el paso de las semanas y los meses, el progreso de Clara se hizo visible. Podía estar de pie durante 5 minutos, luego 10, luego 15. El soporte para mantenerse de pie que una vez se había sentido como una prisión ahora se sentía como una puerta de entrada. Te estás haciendo más fuerte, observó Isen una tarde. Es más fácil cuando tienes una razón, respondió Clare, mientras observaba a Lie perseguir burbujas en el patio exterior. Él lo entendió sin que ella tuviera que explicárselo. Una noche, después de que Lie se hubiera quedado dormida en el sofá del taller, Clare y Isen se sentaron afuera bajo las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿El camino que elegiste? Se quedó pensando un momento. Lo hacía cuando no encontraba trabajo. Cuando tuve que explicarle a Lie por qué nos habíamos mudado a un lugar más pequeño. Cuando vi tu rostro en las portadas de las revistas, me pregunté si me odiabas. Y ahora me doy cuenta de que cada decisión difícil me ha traído hasta aquí, a este momento contigo y con Lie. Construyendo algo real. Clara se inclinó y le tomó la mano. Gracias, ¿por qué? Por no haberte rendido contigo misma, conmigo, con la posibilidad de que las cosas rotas puedan arreglarse. Le apretó la mano suavemente. Nunca estuviste rota, Clara. Solo estuviste doblada un rato. Sobre ellos, el arce que Lie había plantado meses atrás se mecía con la brisa. Las hojas nuevas susurraban suavemente. Está creciendo, observó Clara. Las cosas hacen eso, dijo Isen con una sonrisa, cuando les dedicas tiempo y cuidado. Ella apoyó la cabeza en su hombro y se quedaron así un buen rato, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad. Dentro, a través de la ventana, podían ver a Lie durmiendo plácidamente, abrazando un robot de peluche que había hecho con piezas de repuesto. Este era su hogar, no el ático que Clara solía tener. No la mansión con habitaciones vacías. Este pequeño taller con sus pisos agrietados y muebles de segunda mano. Este era su hogar. El soporte para ponerse de pie, antes una limitación, ahora una puerta a la libertad. Un año después, el laboratorio Fénix fue seleccionado como un modelo de rehabilitación pionero. Los artículos de prensa mostraban a Clara de pie. Sin soporte, solo Isen sosteniendo suavemente su mano. Temprano por la mañana, la luz del sol inundaba la pequeña cocina. Lie colocó un dibujo sobre la mesa. 3 personas de pie bajo un arce rojo. Encima, en una postura inestable cartas, hogar. Clara la tocó suavemente, con los ojos llenos de lágrimas. Isen habló en voz baja. Ya no tienes que ser fuerte. Solo quédate aquí. Ella respondió. Si todavía me necesitan, sonrió. No necesidad. Deseo. La distinción importaba. Nosotros implicábamos obligación. Deseo implicaba elección. Y la elección lo era todo. Afuera, en el patio, el viento se colaba entre las copas de los arces. Las hojas rojas caían como una lluvia suave. El árbol había crecido mucho en solo un año. Lie lo admiraba cada día. Planté algo pequeñito y míralo ahora. Eso es lo que pasa cuando cuidas las cosas. Isen se lo había dicho. Clara pensaba en eso a menudo. Como todos habían sido semillas enterradas en la oscuridad y de alguna manera habían encontrado la luz. La ceremonia de inauguración del laboratorio era esa tarde. Asistirían funcionarios locales. Vendrían periodistas. Las familias que habían recibido ayuda compartirían sus historias. Pero en ese momento, en la tranquilidad de la mañana, solo estaban ellos 3. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Isen a Clara. No, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma. He hablado en unas 100 eventos corporativos. Pero esta vez,
Sí que tengo algo que decir. ¿Qué es? Ella lo miró, luego miró a Lie. Esa familia no es de donde vienes. Es donde tú eliges estar. Y yo elijo aquí, chilló Lie y la abrazó con fuerza. Más tarde, cuando comenzó la ceremonia, Clara se dirigió en su silla de ruedas al atril, pero a mitad de su discurso hizo una pausa. Luego, lentamente, se puso de pie. Isen estaba a su lado, con la mano extendida, pero sin sujetarla, listo para ayudarla si fuera necesario, pero dejándola mantenerse en pie por sí misma. El público contuvo el aliento. Hace un año, dijo Clara con voz firme, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había perdido todo lo que importaba. Mi carrera, mi movilidad, mi propósito. Miró directamente a la multitud. Pero me equivoqué. No había perdido nada. Simplemente había estado buscando en los lugares equivocados. Hizo un gesto hacia el laboratorio. Este lugar no se dedica a reparar robots. Se trata de arreglar lo que creíamos que estaba roto. Sobre aprender que las cicatrices no nos hacen menos. Nos hacen reales. Estallaron los aplausos, pero ella levantó la mano con suavidad. El hombre que estaba a mi lado, Isen Cole, me enseñó que la fuerza no consiste en no caerse nunca. Se trata de volver a levantarse. Y a veces se trata de dejar que alguien te ayude a levantarte. Ella se volvió hacia él. Gracias por no haberte rendido conmigo. Incluso cuando dejé de creer en ti. Negó levemente con la cabeza, con los ojos brillantes. Nunca me rendí. Lo sé, susurró ella. Por eso te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Era la primera vez que lo decía en voz alta. El rostro de Isen se transformó. Ni sorpresa, ni conmoción, solo una alegría serena. Yo también te amo, dijo sencillamente. Lo he hecho durante mucho tiempo. Lie se levantó de un salto de la primera fila. Por fin. Llevo esperando una eternidad. El público rió. La ceremonia continuó, pero para Clara, todo lo demás se convirtió en ruido de fondo. Lo único en lo que podía concentrarse era en la calidez de la mano de Isen y la suya, en el sonido de la risa de Lie, en la sensación de estar de pie sobre sus propios pies. Ese mismo día, al atardecer, los tres permanecieron afuera, bajo el arce. Lie colgó una grulla de papel en una de las ramas, la naranja de aquel día en el café, cuidadosamente conservada. Para que me dé buena suerte, declaró. Se mecía suavemente con la brisa vespertina, captando los últimos rayos de sol. Clara contempló la vida que había construido. No es perfecto, no es glamuroso, pero es real. Tan bellamente real. ¿Listos para ir a casa? Preguntó Isen. Ella sonrió. Ya estoy allí. La grulla de papel que Lie cuelga de la puerta de cristal se mece suavemente bajo el sol de la mañana. Si crees que historias de sanación como esta merecen ser contadas, deja un comentario y suscríbete a Siente estos cuentos. Contamos las historias que no deben ser olvidadas.